Bienvenidos a Resumen de Movies. Hoy vemos El perfume, historia de un asesino. Espero que la disfruten. En el siglo XVIII, un hombre llamado Jan se encuentra en una celda esperando su sentencia. Un grupo de guardias viene a sacarlo a rastras y presentarlo ante una multitud furiosa, que grita y pide justicia mientras un señor lee la sentencia. En 2 días, Jan será atado a una cruz y golpeado con una barra de hierro para luego ser colgado hasta la muerte. Esto empezó hace unos años en París. En un mercado que huele fatal, una mujer que atiende su puesto empieza a tener contracciones y tiene al bebé ahí mismo, dejándolo caer al suelo. Dado que todos sus bebés anteriores nacieron muertos, ella supone que este también está muerto, por lo que corta el cordón y lo empuja hacia las tripas de pescado sobrantes antes de volver a trabajar. Este bebé es Jan y pronto respira por primera vez, lo que le hace oler todos los horribles olores del mercado. Cuando Jan llora por primera vez, toda la gente en el mercado le escucha y acusa a la madre de intentar matarlo. La madre intenta huir, pero la multitud la atrapa y la ejecutan. Después envían a Jan al orfanato de Madame Gaillard, donde ya hay tantos niños que duermen en montones. Cuando el bebé queda en uno de estos muchos montones, los niños se molestan por su presencia. Un niño intenta empujarlo, pero Jan agarra el dedo y lo huele, lo que asusta a todos. Los niños deciden matar a Jan con una almohada y cuando él comienza a llorar, Madame Gaillard viene a salvarlo y azota a los niños por su mal comportamiento. Pasan los años y, a los 5 años, Jan todavía no puede hablar. Los otros niños piensan que es un monstruo raro y lo evitan, por lo que Jan pasa su tiempo usando su talento único. Resulta que tiene un sentido olfativo superior que le permite identificar cualquier olor, incluso si está lejos o es algo que se supone que no debe oler. A esta edad Jan todavía no puede diferenciar los buenos olores de los malos, simplemente le gusta explorar y descubrir nuevos aromas. A veces incluso huele animales muertos y los otros niños le tiraban fruta podrida por ser espeluznante. Con el tiempo, Jan aprende a hablar y a distinguir qué objetos hay a su alrededor con los ojos cerrados simplemente usando la nariz. Cuando cumple 13 años, Madame Gaillard vende a Jan a Grimal, el dueño de una curtiduría. Jan se convierte en aprendiz y Gaillard consigue algo de dinero, pero de camino a casa la roban y la matan. La esperanza de vida en la curtiduría es de 5 años, pero Jan demuestra que es duro y trabaja fuerte todos los días, soñando con visitar la ciudad algún día para explorar más aromas. Después de varios años de que Jan trabajara más de 10 horas al día, Grimal finalmente se lleva a Jan a la ciudad para hacer una entrega. Mientras Jan camina por las calles llenas de gente, deja que su nariz absorba todos los nuevos olores, sin importar si son buenos o malos. Cuando Gramos se ocupa de hacer la entrega, Jan deja que su olfato lo guíe hacia un aroma particularmente maravilloso que proviene de una tienda. Es un perfume llamado Amor y Psique y mientras Jan observa al creador, aprende que los aromas se pueden mezclar para crear otros nuevos. De repente, Jan percibe el aroma más dulce que jamás haya olido y al instante queda fascinado con él. Corre tras él y descubre que proviene de una mujer pelirroja que vende ciruelas. Él comienza a seguirla por la ciudad y cuando se acerca lo suficiente, le huele el hombro. La mujer se sorprende e intenta comunicarse con él, pero Jan no responde. Ella intenta ofrecerle unas ciruelas y Jan responde enterrando su nariz en su mano, lo que hace que ella se asuste y salga corriendo. Jan se niega a darse por vencido, rastrea su olor y, después de esquivar a las personas que lanzan fuegos artificiales, encuentra a la mujer sentada en una mesa. Se esconde detrás de ella para olerla un rato hasta que ella se da vuelta y lo ve. La mujer está a punto de gritar, pero Jan le tapa la boca justo a tiempo y la arrastra hacia las sombras cuando escucha un ruido. Una pareja pasa y Jan espera a que se vayan para soltar a la mujer, solo para descubrir que accidentalmente la asfixió hasta la muerte. Sin embargo, no se enoja por mucho tiempo, pronto toma la ropa de la mujer para poder olerla de pies a cabeza. A medida que pasan los minutos, el cuerpo pierde su olor a vida y Jan se desespera. Esa noche, Grimal lo golpea por escaparse. Entonces Jan no puede dormir porque sigue pensando en el olor de la mujer y decide que su objetivo en la vida es una manera de preservar el olor de alguien para no perderlo nunca más. Mientras tanto, Giuseppe lamenta su falta de clientes. Solía ser el mejor perfumista del país,
pero desde que su rival hizo Moransaki, los clientes ya no acuden a él. Desesperado por revivir su negocio, Giuseppe intenta descubrir la fórmula de amor y psique, pero por mucho que la abuela, no consigue hacerlo bien. Una noche, Jan trae una entrega para Giuseppe, quien le permite entrar a su laboratorio para entregar el pedido. Jan está asombrado por todos los ingredientes y olores, y se da cuenta de que Giuseppe ha estado experimentando con amor y psique. Le dice qué ingredientes le faltan y afirma ser el mejor olfato de París. Giuseppe se muestra escéptico y le dice a Jan que se pruebe a sí mismo. Sin dudarlo, Jan comienza a mezclar todos los ingredientes, ignorando a Giuseppe cuando éste lo regaña por no usar las técnicas correctas. Cuando Jan termina, Giuseppe se sorprende al descubrir que ha recreado perfectamente a Moransaki, pero Jan dice que todavía no es un buen perfume. Rápidamente comienza a mezclar de nuevo, pero Giuseppe está enojado porque alguien sin experiencia lo ha superado, por lo que echa a Jan. Luego, Giuseppe huele el segundo perfume que hizo Jan y el maravilloso olor lo hace sentir en el cielo. Al día siguiente, Giuseppe le compra a Jan a Grimal, quien felizmente acepta el dinero y se emborracha con él. Al salir de la taberna, intenta esquivar un carruaje que se acerca y cae, golpeándose la cabeza y cayendo al río donde muere. Mientras tanto, Jan comienza a trabajar como aprendiz de Giuseppe, aprendiendo todo sobre el oficio y creando una variedad de maravillosos perfumes que hacen que la tienda de Giuseppe vuelva a ser la mejor de la ciudad. Giuseppe le enseña a Jan que el perfume está hecho de 12 notas y que una leyenda habla de la 13ª esencia perfecta que podría agregarse para dominar a las demás, pero nunca se ha encontrado. Estas palabras hacen que Jan piense en la mujer que mató y esa noche sueña con ella. Al recordar el objetivo de su vida, Jan le pide a Giuseppe que le enseñe cómo conservar cualquier aroma. Al día siguiente, Giuseppe le enseña a Jan cómo extraer la esencia de 10.000 rosas hirviéndolas a la temperatura adecuada hasta que el aceite se condensa y cae en un pequeño frasco. Hay que esperar mucho, pero finalmente la máquina libera el aceite de rosas y Jan queda tan impresionado que empieza a experimentar por su cuenta. Coge cosas al azar de la calle, como cadenas y una herradura, y las mete dentro del dispositivo, con la esperanza de captar sus olores. Por la mañana, Giuseppe se despierta cuando escucha fuertes ruidos provenientes de su laboratorio. Corre allí y descubre que Jan sufre una crisis nerviosa y lo acusa de mentir porque su sistema no puede extraer el olor de nada, solo algunas cosas. Giuseppe no puede creer que Jan haya estado tratando de captar el olor de los metales, que se supone que no deben oler. Cuando Giuseppe revisa el interior de la máquina, se horroriza al descubrir que Jan ha metido a su gato en ella, tratando de extraer su olor también. Giuseppe le grita a Jan, diciéndole que no puede destilar el olor de un ser vivo, y de repente Jan se desmaya. Después de tal revelación, Jan rápidamente enferma. Giuseppe está devastado y paga a buenos médicos para que atiendan a Jan, pero ni siquiera saben qué tiene. En su lecho de muerte, Jan pregunta si existe algún otro método para extraer un aroma, por lo que Giuseppe le habla del enfleuraje, una técnica que solo se utiliza en la ciudad de Grasse. Esta información ayuda inmediatamente a Jan y en tan solo unos días vuelve a estar sano. Ahora Jan quiere viajar a Grasse pero necesitará los trámites necesarios, así que Giuseppe se los concede a cambio de 100 nuevas fórmulas de perfumes. Después de que Jan se va, Giuseppe se va a la cama sintiéndose muy feliz, pero de repente su casa se desmorona y lo mata. De camino a Grasse, Jan finalmente puede explorar el campo y su estado de ánimo mejora enormemente gracias al aire puro. En lugar de tomar caminos cortos que atraviesan varios pueblos, Jan decide caminar por las montañas para seguir respirando con claridad. Termina subiendo a la cima de una montaña y escondiéndose dentro de una cueva, donde por primera vez solo puede oler una cosa, el olor a piedra muerta. La falta de miles de olores que lo abruman no hace relajarse tanto que termina quedándose allí por varios años, y se hubiera quedado más tiempo si no fuera por los sueños de la mujer ciruela. Cuando Jan finalmente vuelve a salir, se lava el cuerpo bajo la lluvia y se da cuenta de que no tiene un olor como todos los demás, lo que lo hace sentir como un don nadie. En ese momento jura que le demostraría al mundo que es excepcional. Después Jan finalmente sigue viajando y cuando está a punto de llegar a Grasse, percibe un olor increíble, incluso mejor que el de la mujer ciruela.
De repente pasa un carruaje y descubre que el aroma pertenece a la bella Laura. Emocionado, Jan corre hasta Grace y sigue su olfato hasta que llega a una elegante mansión, por lo que se cuela dentro del jardín y observa a Laura desde lejos. Se acerca lo más que puede para oler su aroma, pero su tiempo se acorta cuando su padre Richie la envía de regreso al interior. Al día siguiente, Jan empieza a trabajar en una perfumería donde aprende el arte del enfleuraje bajo la supervisión de Drott. El proceso consiste en prensar las flores hasta convertirlas en grasa y hervirlas en un recipiente grande para extraer su esencia. Una noche, una pareja está jugando en el granero, pero el muchacho se marcha cuando la chica se burla demasiado de él y ella termina atrapada. Pronto aparece Jan fingiendo ayudarla, pero en realidad la mata. Momentos después, la chica termina cubierta de grasa y dentro del recipiente mientras Jan espera captar su olor. Por la mañana, llega una mujer con una entrega de flores, por lo que Jan tiene que tapar el recipiente antes de que se descubra el cuerpo. Drott casi lo atrapa también, pero Jan finge haber tapado el recipiente para proteger las flores del sol. Al final, este proceso no extrae el olor de la chica, por lo que Jan tiene que pensar en otra cosa. Por la noche contrata a una trabajadora de la calle, que lleva a su perro. Sin embargo, comienza a cubrirla con grasa animal. Cuando saca una cuchilla para quitar la grasa, la mujer se asusta y cancela la transacción. Jan no se rinde, así que rápidamente la mata y continúa con su nueva técnica. Después de cortarle el pelo, envuelve todo su cuerpo en grasa animal y un trozo de tela. Unas horas más tarde, Jan raspa la grasa y la somete a todo un complicado proceso que finalmente extrae el olor de un ser humano. A la mañana siguiente, mientras los lugareños encuentran el cuerpo abandonado, Jan prueba el olor poniendo solo una gota en su mano. El perro de la mujer inmediatamente corre hacia él, pensando que ha olido a su dueño. Satisfecho consigo mismo, Jan pone este aroma en el primer frasco 13, planeando encontrar todas las notas adecuadas para el perfume perfecto. Algún tiempo después, Jan se cuela en la fiesta de cumpleaños de Laura para espiarla. Ella y sus amigos deciden jugar al escondite en el laberinto del jardín y, cuando Laura está sola, puede ver la sombra de Jan cerca. Cuando él intenta atraparla, ella piensa que es parte del juego y huye, solo para ser atrapada por un amigo. Celoso, Jan lanza una piedra para destruir la lámpara que hay encima de ellos, lo que hace que Laura vuelva a correr. Pronto Reques termina el juego, pero el humor de la fiesta cambia cuando descubren que faltan 2 niñas. Mientras tanto, Jan está sometiendo a esas 2 chicas al proceso de engrasar y envolver para extraer sus aromas, que agrega a su colección. Cuando Drott se acerca para gritarle a Jan por ignorar su trabajo, huele el increíble aroma en la mano de Jan e inmediatamente se vuelve muy dócil. Al día siguiente, los cuerpos de las 2 chicas se encuentran en el río. El consejo convoca una reunión y Richie pide un toque de queda hasta que atrapen al asesino, señalando que todas sus hijas están en peligro porque, excepto la trabajadora de la calle, todas las demás chicas muertas eran puras. Sin embargo, el ayuntamiento se niega porque un toque de queda podría llevar a la ciudad a la quiebra. Durante los siguientes días, Jan continúa secuestrando y matando a mujeres intactas para extraer sus olores, dejando los cuerpos en lugares aleatorios cuando termina. Pronto el ayuntamiento acepta imponer un toque de queda y envía guardias a patrullar las calles, pero esto no detiene a Jan y sigue matando. Los habitantes del pueblo se sienten invadidos por el miedo y la paranoia, por lo que empiezan a tapiar sus casas y a volverse contra cualquier sospechoso hasta el punto de dispararles. Cuando Jan mata a una monja, que también es su 12ª víctima, el obispo celebra una misa para llamar al asesino un demonio que debe ser excomulgado. La ceremonia es interrumpida por un hombre que irrumpe repentinamente para anunciar que el asesino ha sido capturado. Richie no está convencido porque la confesión se obtuvo bajo tortura y los detalles no coinciden con los asesinatos reales. Mientras tanto, Jan mezcla las 12 esencias y está muy satisfecho con el resultado, pero sabe que le falta la última nota 13ª. Quiere que el toque final sea Laura, que actualmente está celebrando con el resto de los lugareños hasta que Richie aparece para llevarla a casa. Esa noche, Jan se cuela dentro de la mansión y se acerca a Laura mientras ella duerme. Richie se despierta y corre al dormitorio de Laura,
pero ella está bien y sola. Sin embargo, Richie nota que la ventana está abierta. A la mañana siguiente, Richie empaca sus cosas y se va con Laura para mantenerla a salvo, con la esperanza de engañar al asesino, que envía un carruaje vacío en la dirección opuesta mientras él y Laura viajan a caballo. Sin embargo, el olfato de Jan detecta inmediatamente que el olor de Laura se está debilitando, por lo que también empaca sus cosas y comienza a seguir su olor para encontrarlo. De vuelta en la ciudad, el perro del trabajador de la calle también está oliendo cosas y encuentra la ropa de su dueño enterrada en la tierra. Drott se da cuenta de esto y sigue cavando y pronto encuentra toda la ropa y el cabello de las mujeres muertas. Algún tiempo después, Richie y Laura llegan a una posada remota y alquilan todas las habitaciones. Richie elige una habitación sin ventanas para Laura y la encierra por la noche. Aún rastreando su olor, Jan encuentra la posada, se cuela a través de la habitación de los sirvientes y roba la llave de la mesa de noche de Richie para finalmente llegar a Laura. Cuando está a punto de matarla, Laura abre los ojos y lo mira, haciéndolo dudar. A la mañana siguiente, Richie visita a su hija y se horroriza al descubrir que está muerta. Mientras tanto, Jan termina de extraer la esencia de Laura y la suma a las otras 12 para crear finalmente el perfume definitivo. Antes de que pueda olerlo correctamente, lo rodean soldados y lo arrestan. Pero logra esconder el perfume en su bolsillo. Después, Richie interroga a Jan para hacerle confesar por qué mató a Laura, pero Jan solo responde la necesitaba. Volviendo al principio, llega el día de la ejecución de Jan y todo el pueblo se reúne para mirar. Cuando un señor del consejo y un grupo de guardias aparecen para llevarse a Jan, él abre el frasco de perfume con un plan en mente. Momentos después, un carruaje llega a la plaza del pueblo y Jan sale vestido con la ropa del señor y unas gotas de su perfume perfecto. Tan pronto como las personas cercanas a él lo huelen, caen de rodillas, asombradas por su mera presencia. Jan camina hacia el cadalso y su olor es tan embriagador que el verdugo inmediatamente lo declara inocente. Luego, Jan pone un poco de perfume en un pañuelo y comienza a agitarlo para que el aroma se propague. Todo el pueblo cae en un estado de absoluta euforia e incluso el obispo se arrodilla anunciando que Jan es en realidad un ángel. La multitud comienza a gritar y llorar por Jan, quien finalmente se siente importante y poderoso. El único que no ha caído en la trampa es Richie, que está en un balcón al que el perfume no ha llegado. Entonces Jan deja volar su pañuelo con el viento y cuando cae entre la multitud, hace que todos sientan inmensos deseos y empiecen a hacer la orgía definitiva. Mientras observa en estado de shock, Jan se imagina con la mujer ciruela y se da cuenta de que no ha conocido el amor verdadero y que nunca lo conocerá, lo que lo hace llorar. De repente, Richie sube al cadalso, listo para terminar la ejecución, pero también él es superado por el poder del perfume y cae de rodillas, llamando a Jan su hijo. Unas horas más tarde, la gente del pueblo se despierta y se siente avergonzada. Jan no aparece por ningún lado y Drott es arrestado, ya que la ropa y el cabello se encontraron en su tienda. Después de 14 horas de tortura, Drott confiesa y es ejecutado. Mientras tanto, Jan regresa a su maloliente ciudad natal. Como su existencia sin amor no tiene sentido, Jan se detiene en medio de la calle y vacía todo el frasco de perfume en su cabeza. El olor es tan poderoso que hace que los lugareños corran hacia él y se amontonen sobre su cuerpo para devorarlo. A la mañana siguiente, de Jan lo único que queda es su ropa y una gota de perfume. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale like y toca la campanita.